cronológicamente que me puedas ubicar cuándo ocurrió esa cultura. Entonces, en la historia peruana, la cultura mochica se ubica en lo que es el intermedio temprano, ¿no? O desarrollo regional. Entonces, estamos ahí en el tiempo, le estamos ubicando para conocer las características del intermedio temprano. Tiene sus características, como por ejemplo, que en esta etapa las culturas son regionales, con una identidad propia, no hay culturas panandinas acá, y también desarrollan el militarismo como forma de gobierno. Entonces, eso te da información, ¿no? El tema de ubicarlo en el tiempo. Ahora, en el tiempo hay dos formas o más, ¿no? Bueno, nosotros conocemos una, que es el tiempo lineal. Ese es el que se usa en el mundo occidental. Como profesora sé cómo, de qué forma es el tiempo lineal. Muy fácil. Yo te pregunto, a ver, José, explícame un poco de tu vida, ¿no? Háblame de ti. Entonces José me dice, profesora, yo nací en 1900, no, mucho, muy atrás. Yo nací en el año 2008, ¿no? A los 5 años terminé el inicial. El año pasado terminé la secundaria, ahora estoy en CEPRE. Entonces tú me comienzas a hablar siempre, siempre de un inicio y comienzas por el día en que naciste, ¿no? Y luego me vas hablando de muchos hechos que van uno después del otro. Entré inicial, me fui a primaria, cumplí 15 años. Siempre los hechos van en forma diacrónica, o sea, los cuentas uno después del otro y siempre hacia adelante, nunca hacia atrás, nunca. Y si queremos también ya finalizar con esto, pues diríamos que hay un final, ¿no? Si me hablas de un personaje histórico, tú me dirías que este personaje nació en tal año y murió en tal año. Entonces, ese es el tiempo lineal, el que nosotros conocemos y utilizamos, pero no es el único, porque también hay pueblos que han tenido un tipo de tiempo cíclico, en donde todo es un retorno continuo y se utiliza más que todo para entender a la naturaleza y sus fenómenos, como las lluvias, la agricultura u otras cosas. O también existe el aporte de los anales, ¿no? Como este historiador Braudel, que nos habla del tiempo de larga duración, corta duración y mediana duración. Y también está el espacio. Por ejemplo, Mochica, ¿dónde se ubicó? En la costa norte, entre La Libertad y Lambayeque. Y profesora, ¿por qué es importante hablar del espacio? Porque te va a permitir saber cuál es la parte de la geografía, del relieve que afecta la vida de las personas. Tú me dices Costa Norte y tú sabes que es una zona desértica, entonces tú inmediatamente comienzas a pensar y dices los mochicas que vivieron en una zona del desierto, ¿cómo hicieron para cultivar, ¿no? Para la agricultura. Entonces investigas y vas a encontrar que ellos hicieron canales, acueductos, represas. Entonces, ingeniería hidráulica se desarrolló no porque se les dio la gana de desarrollarla, sino porque hay situaciones que les van a llevar a eso, hay una necesidad de encontrar el agua y también pescaban porque están frente al litoral. Entonces eran pescadores con los caballitos de Totora. Entonces el espacio te da mucha información para entender la vida de las personas, ¿ya? Y bueno, pues la historia también tiene sus fuentes, que son aquellas, pues, que le permiten al historiador reconstruir la historia lo más cercano posible que se pueda. Tienes que entender que nunca va a ser exacto. Por más que quisiéramos, nunca vamos a poder saber en qué condiciones el Erectus comenzó a usar el fuego, no sé, cuáles eran las de repente formas de trabajar, no sé, los piñas, ¿no? En los cocales, o sea, exactamente qué hacían, ¿no? Con descansos o castigos, o sea, a ciencia cierta no lo sabremos. ¿No? Pero sí nos podemos acercar lo más que podamos, ¿ok? Y las ciencias auxiliares de la historia, pues tenemos a la arqueología, la antropología, tenemos a la sociología, la geografía, la economía también, que al historiador le dan información. Por ejemplo, si tú encuentras, tú descubrieras la tumba del señor de Zipán, que ya lo descubrieron, ya te ganaron, ¿ok? El señor de Zipán era un tipazo, ¿no? O sea, un rey, súper rey, ¿no? O sea, su corona, sus brazaletes, pectorales, narigueras, un tipazo, ¿no? Súper, súper así arriba, un rey. Entonces tú encuentras la tumba y toda la información de esa tumba te da a ti posibilidad de saber cómo vivían los mochicas. Tú miras al señor de Zipán
e inmediatamente vas a saber cómo era su forma de gobierno, que era en base a una monarquía, un rey, un personaje, ¿no? Un siekich, un jefe. Miras sus ornamentas así de plata, de oro, y tú sabes que son orfebres. Y mira las técnicas, laminado, filigrana, entonces conoces sus técnicas. Su collar de manís. ¿Qué te da información eso? Que consumían el maní, que cultivaban el maní. Y así puedes saber muchas cosas de ellos. Pero tú sabes también que el descubrimiento de la tumba no lo hace la historia, lo hace el arqueólogo. El arqueólogo se encarga de hallarlo, de excavarlo, de proporcionar la información que se la da al historiador. Y con esa información el historiador reconstruye los hechos que correspondió a la cultura mochica en este caso. Entonces, así funciona esto. Por eso es que es tan importante el aporte de estas ciencias, ¿ok? Ahora tenemos la hominización. La hominización es un proceso evolutivo muy largo, muy largo, muy largo, porque puede llegar a tener como 5 millones de años en promedio. Tú también sabes que en este proceso evolutivo los homínidos evolucionamos. ¿Quiénes son los homínidos, profesora? Nosotros, tú y yo, somos homínidos. ¿Cómo es eso de homínidos? Bueno, pues lo que pasa es que nosotros tenemos una clasificación taxonómica que comienza con que nosotros somos del reino animal, ¿no? Somos del filum vertebrados, somos de la orden de los primates. Por eso es que los orangutanes, chimpancés y gorilas son nuestros primos hermanos, porque son primates al igual que nosotros. Somos de la clase mamíferos. Ya no me preguntes por qué, pero somos mamíferos, ¿ok? Somos de la familia de los homínidos, somos de la familia homínidos. Por eso es que siempre vamos a utilizar esa palabra. Voy a decir que el erectus era un homínido, que nosotros somos homínidos porque lo somos, pues somos de esa familia. Ahora, género, somos de género homo, que significa humanos, ¿ya? Somos del género homo humano. Y especie, nosotros somos sapiens, pero no olvides que hubo otras especies que estaban en nuestro mismo género, como los erectus, neandertales, habilis, ¿no? Entre otros, que no son de nuestra especie, pero sí eran de nuestro género, del género Homo, humano. Y también los Australopithecus, pero los Australopithecus no pertenecieron a nuestro género. Entonces, profesora, ¿a qué género pertenecieron los Australopithecus? Al género Australopithecus. Entonces, pertenecieron a otro género, ¿ok? Bien, la hominización tiene factores. Primer factor, bueno, creo que aquí no está, pero ten en cuenta que la cuna de la humanidad fue el África Oriental, el Valle del Rif. Kenia, Etiopía y Tanzania se encontraron los restos de homínidos de mayor antigüedad, ¿no? Restos fósiles de mayor antigüedad. La niña de Ceilán, por ejemplo, ¿cuántos años de antigüedad, profesora? Más de 3 millones de años de antigüedad. Uy, profesora, ¿tanto? Sí, muchísimo. Las pisadas de la de Tolly, Lucy, todos son de más de 3 millones de años, ¿ok? Profesora, pero no dice que ellos no son humanos, pero sí son homínidos, entonces sí son parte de nuestra evolución. Tengo una pregunta por ahí. A ver, escucho. A ver, o está en el chat. A ver, déjenme ver. ¿No estoy pasando las diapositivas? Qué raro. Sí, pero aquí sale que sí estoy compartiendo. ¿Están seguros? A ver, díganme ustedes. No son diapositivas, es un material de esto de acá, de separata, porque diapositivas no hay, solamente hay separata. Pero ¿pueden ver o no? Sí se ve. Es separata, mi estimada Camila, Alicia, es una separata. No, no son diapositivas porque no me han dicho que haga diapositivas, no me han dicho. Ya, ok. Entonces, ¿continúo? Sí, ya. Si hay alguna pregunta, ahí me van diciendo. Entonces voy a continuar. Ya, perfecto. Gracias por comentarme eso, que me estaban preocupando. Ya, ya Naomi, ya Simao. Simao Walter, qué bien, ya. Perfecto. Ya, decíamos que los factores de la evolución humana, aparte del Valle del Rif, ¿no? Que es la cuna de la humanidad, ya, los factores tenemos los siguientes. La marcha bípeda. La marcha bípeda es esta forma en el que estos homínidos se van a poner de pie en sus extremidades inferiores, ¿no? Entonces van a comenzar a andar en dos pies. La locomoción lo van a hacer en dos pies. Esto al principio no es algo total o continuo, porque estos homínidos, después de tanto tiempo en que anduvieron, ¿no? En cuatro patas, pues el andar en dos pies ahora
va a ser algo gradual, va a ser algo lento, progresivo, poco a poco. Entonces, no hablamos de un bipedismo como tal, porque el bipedismo sería como un logro total, ¿no? Como que algo ya completado. En cambio, la marcha bípeda es como que tú caminas en dos pies, te cansas y caminas en cuatro pies, luego te paras otra vez y luego te cansas y vuelves a los cuatro pies, y eso es una cosa que gradualmente te va a llevar a adoptar el bipedismo total. Pero como te repito, no es rápido, no es algo así de inmediato, sino que es lento, y por eso comienza con una marcha bípeda. La marcha bípeda te permite liberar las manos y esto te permite coger las cosas. ¿Para qué coges las cosas? Porque necesitas sobrevivir. Entonces tienes que agarrar los alimentos, ¿no? Las cosas para poder comer. Y no solamente las cosas para poder comer, también coges las piedras. Entonces, la tecnología que va a usar el hombre en sus inicios evolutivos es la piedra, esa es la tecnología. Por eso que a toda esta etapa se le llama la edad de piedra, y la primera etapa de la edad de piedra es el famoso paleolítico, el uso de la piedra. Con esta piedra yo la voy a tallar, así golpeándola, golpeándola, es la técnica de percusión, así se la puede llamar. O también la técnica de la presión, ¿no? Que es ahí las dos piedras, hacer fuerza una con la otra para ir deformándola, para ir pues obteniendo lascas o puntas, ¿no? Que me van a permitir cortar la carne. Porque al principio yo solamente corto la carne, yo no de frente no me pongo a cazar, o sea, tampoco no me alucines tan adelantado. Primero corto la carne y es lo que hacían los hábiles. Ya después, cuando llega el Erectus, ya comienza a cazar animales pequeños, una caza menor. Ya el Neandertal y el Sapiens ya practican una caza mayor porque sus artefactos líticos son más desarrollados, pues, más evolucionados. Ahora, además de tener estas manos ya liberadas y que puedo coger las piedras y tallarlas, pues a esto le sigue la postura erguida, que lo va a tener el erectus. Esta postura erguida me va a permitir que mi columna se complete. La columna, la forma que tiene nuestra columna, la tuya y la mía, es en forma de S, y esa es la columna que va a lograr el erectus, ¿no? Al completar la marcha, pues, o la posición erguida con el bipedismo. Va a andar completamente en dos pies, ¿no? El erectus, su postura va a ser erguida, su estatura va a aumentar, sus extremidades inferiores, ¿no? Las piernas van a alargarse. O sea, el erectus es más alto, mide 1,70 m, ¿ya? Y esto le va a permitir caminar distancias más largas con menos gasto de energía. Y eso explica por qué el erectus sale de África hasta Europa y a Asia. Entonces, esto es una cosa lleva a la otra, ¿no? Hay una explicación para cada cosa. Lo que no hizo el erectus fue emitir sonidos articulados. Sonidos sí, pero articulados no, ¿ok? Y también descubrió el fuego. Sigue el neandertal. Ahora, cuando yo digo que sigue, es una forma rápida de explicar las cosas, porque no vayas a pensar de que el erectus se transformaba en neandertal y el neandertal se transformó en sapiens. Así no es. Esto no son Pokémones, ¿ok? Aquí hay una evolución ramificada, lo cual significa que estos homínidos van apareciendo en distintos lugares en distintos tiempos. Algunos grupos de estas bandas, porque así se llama la organización social, bandas, algunas de estas bandas van desapareciendo y otras van quedándose por tiempos más largos, pero al final también desaparecieron. Todos fueron desapareciendo, solamente han quedado de ellos sus restos nada más. Quienes no desaparecieron y quienes se quedaron y están acá y te estoy mirando, ¿ok? Somos nosotros los Homo habilis. Ahora, el Neandertal tiene capacidad craneal de 1.600 centímetros cúbicos como nosotros. Entonces desarrolla procesos cognitivos, la memoria, la percepción, el pensamiento. Y al desarrollar el pensamiento viene el lenguaje. Recuerda, entre el lenguaje y el pensamiento, primero fue el pensamiento. Siempre recuerda esto que te dicen, ¿no? Que es antes de hablar, tienes que pensar. Entonces, primero es el pensamiento y luego el lenguaje. El lenguaje no solamente es una consecuencia del pensamiento, sino que también tiene que ver con algo biológico, que es la maduración de los órganos que permiten hablar, ¿no? La faringe y la laringe, por ejemplo.
Y luego tienes el Homo habilis, que somos nosotros, que tenemos la máxima capacidad craneal de 1500 a 1800 centímetros cúbicos. Hemos creado arte, el rupestre, por ejemplo, o el arte mobiliar, ¿no? Y hemos poblado todo el planeta. Bueno, decir todo el planeta no. Poblamos Oceanía y América, que es lo que faltaba. Pues eso faltaba porque el Erectus ya había poblado Asia, también Europa, y el Neandertal es europeo, pues, ¿no? Es de Alemania. Entonces, a nosotros nos quedaba poblar Oceanía y América. Ahí tenemos el esquema de estos representantes homínidos, ¿no? Desde el Avidis hasta el Sapiens, para que tú los puedas conocer un poquito más, cómo vivían, dónde se localizaron. Y del Erectus, digo, del Australopithecus, no hemos hablado más, no tenemos mucho tiempo, pero recuerda que no pertenecieron a nuestro género porque no eran humanos, ¿ya? Eran de otro género llamado Australopithecus. Ahora, en la semana 2, en el tema de historia del Perú, tenemos las teorías del poblamiento americano. Acá siempre trato de precisar un par de datos, ¿ya? Para que no te confundas. Primero, los que van a llegar a América son de la especie Sapiens, no lo olvides. Cuando estos hombres sapiens llegan a América, estamos en el periodo tecnológico del Paleolítico superior, porque Paleolítico tiene tres momentos, inferior, medio, superior, pero es el Paleolítico superior. Cuando este hombre llega a América, su economía es depredatoria, o sea, aún no produce nada, todo lo toma del medio ambiente, es depredador. Y estamos también en lo que se conoce como el periodo del Pleistoceno, ¿ya? Estamos más allá de 10.000 antes de Cristo y estamos en el periodo pleistocénico que se conoce como la era de hielo. Hay diferentes teorías, pero la de Hartlika es la más aceptada por la ciencia porque tiene menos errores. La oceánica, la australiana tienen más refutación. La de Hartlika no tanto, o menos. Ahora, la teoría de Hartlika, tú ya sabes que te habla de las migraciones de los asiáticos hacia América por la ruta de Bering, ¿no? Pero recuerda que no es la única ruta, porque los asiáticos también habrían utilizado la ruta a través de las islas Aleutianas, como se puede observar aquí en el mapa, y también y siendo impulsados por la corriente del Kuroshibo. Si en un examen de admisión te preguntaran ¿cuántas rutas acepta la teoría asiática? Pues acepta no solamente la de Bering, sino también la de las Islas Aleutianas y la corriente del Kuroshibo. ¿Ya? También se acepta dentro de la teoría asiática, que se le llama monorracial porque solamente acepta la procedencia de los asiáticos mongoloides o paleomongoloides. Ahora, ¿cómo puede ser, profesora, que los asiáticos pasaron por esta zona de Bering, que es una zona cubierta de agua? Nadaron, así estilo perrito, no, en barcos, profesora, estaban en barcos así remando. Tampoco. Entonces, ¿cómo? Bueno, se dice que en ese momento este lugar de Bering estaba convertido en un puente de tierra que tiene un nombre, se llama Istmo o se le conoce como Istmo. ¿Cómo así, profesora? Lo que pasa pues que estamos en el periodo pleistocénico, que se caracterizó por las glaciaciones. ¿Qué son las glaciaciones? Son fenómenos geológicos que se caracterizan por la disminución de la temperatura en el clima global de la Tierra, ¿ok? Y esto va a llevar a que el agua de los mares baje a muchos metros y esa agua, ¿a dónde se fue? Se fue a las montañas convertido en hielo. Una precisión. Este fenómeno específico por el cual el agua de los mares baja y se pega a las montañas convertido en hielo es lo que se llama eustasia glacial. ¿Ya? Entonces, cuando en esta zona de Bering ocurre la eustasia glacial, el agua del mar baja, se pega a las montañas y en esta zona de Bering, que estaba cubierto de agua, de pronto queda convertido en un puente de tierra. Y por ese puente de tierra pasaron los grupos, ¿no? Las bandas de paleomongoloides. ¿Por qué, profesora? ¿Por qué pasaron por ahí? Posiblemente siguiendo el rastro de los animales, porque recuerda que su economía es de subsistencia y lo que principalmente ellos van a realizar es la cacería. ¿Ok? Entonces, gracias a la eustasia glacial, el agua del mar de Bering disminuyó, dejando al descubierto un puente de tierra durante el periodo pleistocénico y por ahí pasaron los grupos humanos a colonizar América de manera inconsciente, ¿no? No lo sabían. Ok, entonces dejemos, chicos, acá la teoría asiática y vamos a darle una miradita a eso. Vamos a estudiar las culturas andinas, Chavín,
Paracas, Mochica, Huari, todas las culturas andinas que siempre son como que las mismas que estudiamos, pero no son las únicas, ¿ah? Hay muchas más. Profesora, ¿por qué no estudiamos todas? Por dos respuestas, mira, por dos cosas. Primero, porque no hay tiempo para estudiar todas, todas, toditas. Y segundo, es porque cuando tú estudias estas culturas te resumen lo que fueron las otras, pues. Tú me hablas de Mochica, Mochica adora a un dios que es Ayapaec, y ese dios lo adoraban muchos otros pueblos. Mochica practica agricultura y muchos otros pueblos también realizaban agricultura. Mochica tiene una cerámica escultórica y hay otras culturas que también lo tienen. Entonces, hablar de Mochica, ya estás hablando del resto, porque de alguna manera las características se van repitiendo. Entonces, hablar de ellas es resumir, ¿no? Lo que fueron todas estas demás culturas andinas y también, pues, como que no hay tiempo para hablar de todas toditas. Ahora, como puedes ver aquí en este esquema de la civilización andina prehispánica, tenemos las culturas, ¿no? De Chavín hasta Inca, pero están dentro de estos esquemas, que por acá arriba dice horizontes e intermedios y por acá abajo dice formativos, desarrollos, imperios, desarrollos, ¿no? Bueno, estas son las propuestas de Rowe y el peruano Luis Guillermo Lumbreras. Que Rowe nos habla de los horizontes e intermedios y Lumbreras nos habla de los formativos y desarrollos regionales. Profesora, ¿cuál es la diferencia? Aparte de los nombres, ¿no? Porque, por ejemplo, horizonte temprano, Lumbreras lo llama formativo, ¿ok? Aparte de que los nombres son diferentes, lo que es diferente es el criterio de periodificación. Rowe utiliza como un criterio la cerámica y Lumbreras el desarrollo socioeconómico. Ahora, seguro que has escuchado hablar de los horizontes e intermedios. ¿Cuál es la diferencia? En los horizontes, la cultura crece, crece, crece. Cuando digo que crece, significa que se expande. Por eso es que en los horizontes vas a encontrar culturas panandinas o panperuanas. Por ejemplo, en el horizonte temprano tienes a Chavín, que es una cultura panandina porque se expandió. ¿Cómo se expandió, profesora? Por medios pacíficos, religiosos, no violentos, porque Chavín no tiene ejército. En el horizonte medio tienes a Wari, ese sí fue violento, ese sí tenía ejército y se expandió. Y los incas, ni qué decir, súper expansivos y súper violentos, porque desarrollaron la guerra, ¿ok? Mientras que los intermedios no son expansivos, son regionales. Entonces, las culturas que vas a encontrar ahí no son panandinas, son culturas regionales. Y eso, profesor, es interesante, también es interesante, porque si eres una cultura regional, y no hay culturas panandinas, significa que no vas a tener influencia. Vas a desarrollar una cultura autónoma, una cultura con características propias, y eso también es bastante interesante. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Horizontes expansivos, intermedios, no son expansivos. Al contrario, la cultura se reduce. Ahora, cuando nosotros decimos que en el horizonte la cultura se expande y que en el intermedio la cultura se reduce, estamos diciendo cerámica, porque recuerda que Rowe, su criterio es la cerámica, y para Rowe la cultura es la cerámica. Por lo tanto, cuando Rowe te dice que en el horizonte la cultura se ha expandido, lo que te está diciendo es que la cerámica se ha expandido. Profesora, ¿y eso es cierto? ¿La cerámica se ha expandido? Por supuesto que sí, mira. Imagínate que tú eres Chavín y tú vas a desarrollar tu cerámica monócroma, circular, base plana, azagoyete, ¿no? Ya, esa es tu cerámica. Y tú eres expansivo, tú influyes en la costa, en la sierra, en muchos ayllus, en muchos pueblos. Pregunta, pregunta. ¿Acaso tú no vas a querer expandir tu patrón de cerámica a los lugares en los que estás influenciando? Claro que sí, lo vas a querer hacer y lo vas a hacer, porque la idea es dejar tu sello, tu presencia, tu poder ahí. Entonces vas a expandir tu cultura y cultura es cerámica. Lo mismo hace Wari, expande su territorio y expande su cultura, su patrón de cerámica, por ejemplo, y lo mismo los incas. Lo que Rowe llama horizontes, Lumbreras lo llama formativo o imperios, que es lo mismo. Ahí son expansivos, hay culturas panandinas, pero para Lumbreras lo que se expande no es la cerámica, sino el desarrollo socioeconómico. ¿Cómo es eso, profesora? Por ejemplo, Chavín. Tú sabes que Chavín tenía una clase sacerdotal muy poderosa. Y esta clase sacerdotal, pues, va a tener
el control del calendario agrícola y en base a eso va a hacer predicciones. Por lo mismo, hay muchos ayllus de la sierra y la costa que van a buscar a los sacerdotes para las predicciones y le van a llevar a cambio de las predicciones excedentes, ¿no? Ofrendas, hay muchos productos. Entonces, esta situación de intercambio, de pago acá por las predicciones de los sacerdotes es una forma de relación socioeconómica, porque yo estoy controlando tus excedentes, los estoy obteniendo, tú me los estás dando y a cambio te estoy dando mis predicciones porque soy un oráculo, o al menos eso es lo que tú crees, ¿no? Eso es lo que se creía del prestigio de los sacerdotes chavín. Entonces, ahí hay claramente relaciones socioeconómicas, pues, que se expandieron en tanto que Chavín se expandió. Y lo mismo pasa con los Wari. Los Wari también van a tener relaciones socioeconómicas expansivas. Nada más ponte a pensar en que los Wari tenían ciudades cabeceras. Huiracochapampa, Coscopa, Pachacamac, Cajamarquilla, Piquillacta, todas eran ciudades cabeceras que ¿para qué servían? Para administrar los recursos, pues, administrar los excedentes que los Wari cobraban a los pueblos que tenían conquistados. Entonces, esas son relaciones socioeconómicas que van a ser centralizados por las culturas que son dominantes, ya sea Chavín, Wari o los incas, ¿ok? Así que todo se cumple tal cual. En la semana 3 tenemos este tema de la historia universal que nos habla de las civilizaciones de la antigüedad, Egipto, Mesopotamia, India y China. Vamos a hacer un resumen así chiquititísimo de cada una de ellas. Egipto, don del Nilo, por la presencia del río Nilo, que le aportó más que agua, le aportó fertilidad y también medio de transporte, de comunicación, de pesca y de todo, ¿ok? Egipto tuvo sus periodos históricos. Sin duda, uno de los más interesantes es el llamado la etapa Imperio Antiguo o también etapa Menfita. ¿Por qué es tan interesante, profesora? Porque ahí están tus pirámides, pirámides que se construyeron en la explanada de Giza y que tú sabes que las pirámides fueron tumbas que los faraones construyeron para su descanso eterno. ¿Cómo que descanso eterno? Recuerda que los egipcios creían en la vida después de la muerte. Hay libros que hablan de eso, ¿ya? Ahora, también en Egipto tienes la escritura jeroglífica, que es la escritura documental. ¿Cómo documental, profesora? Significa que es la escritura más importante y es la que se usa para los testimonios de los templos, para escribir en las pirámides, para lo que el faraón dictaba, ¿no? Entonces, esa es la escritura más importante y la que más se va a usar. Ya la demótica, la hierática son escrituras, pues, abreviaturas, ¿no? De la jeroglífica, que es muy, muy difícil, pues, ¿no? ¿Por qué es tan difícil y por qué no la entendemos? Por la simple razón de que nosotros utilizamos un alfabeto, lo que tú llamas abecedario, ¿no? Es el alfabeto que es aporte de los fenicios, es lo que usamos, ¿no? Con las letras A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, ¿no? En cambio, ellos no utilizaban alfabeto, utilizaban símbolos, signos y cada símbolo o cada signo tenía un desciframiento, ¿no? Una decodificación. Entonces hay que aprender cada signo, lo que significaría, y así vas a poder descifrarlo. En el caso de Egipto, gracias a la piedra Rosetta, Champollion la descifró. En el caso de Mesopotamia tenemos una cultura del cercano oriente, en lo que actualmente sería Irak. Su territorio estuvo bañado por los ríos Tigris y Éufrates. Mesopotamia tiene cuatro periodos históricos. El periodo sumerio-acadio, que te habla de la llegada de los primeros pueblos, que fueron los sumerios, muy inventivos, muy cultos, conocieron la escritura cuneiforme, el ladrillo, el arado, la rueda, el torno alfarero, que escribieron el poema El Gilgamesh. Sus ciudades fueron Ur, Uruk, Eridura, Lagash y muchas más. Entonces los sumerios fueron lo máximo, wow, súper lo máximo, pero fueron derrotados por los acadios, que desde el norte llegaron una y otra vez, ¿no? Con su rey Sargón I y derrotaron a los sumerios. Así que se formó el imperio acadio. Más tarde llega Babilonia, convirtiéndose en la ciudad más poderosa de la antigüedad de esta zona, y Hammurabi
codifica todas las leyes en el código que lleva su nombre, el Código de Hammurabi. 282 leyes que hablaban de todo, tanto de la parte civil como penal, así como lo llamamos nosotros hoy en día, ¿ok? Entonces, eso no solamente fue una forma de ordenar la vida de la gente, también fue una manera de hacer sentir su poder, porque según lo que está esculpido en lo que es el Código de Hammurabi, ¿no? Hay una imagen esculpida, ahí está Hammurabi recibiendo las leyes del dios Shamash. Entonces hay toda una intención de que el pueblo sienta que Hammurabi tenía la gracia de los dioses. Más tarde los asirios van a lograr desalojar a los invasores, que fueron los hititas, los casitas, los hurritas, y los asirios comenzaron a trabajar las armas con hierro, tener técnicas de ataque bastante letales, y por eso se expandieron, logrando la máxima expansión con Asurbanipal. Más tarde los asirios cayeron en manos de los medos y los babilonios, pero no olvides que los asirios, además de ser expertos en la guerra, también construyeron su biblioteca en Nínive y también tuvieron unos guardianes en forma de esculturas que eran los famosos toros alados. Babilonia recobra su belleza y con Nabucodonosor, conocido como el rey constructor, ¿no? Van a tener muchas obras como la portada de Ishtar, lo que son los jardines colgantes, ¿no? Que algunos dudan de su existencia porque no hay restos que se hayan encontrado, o también esta Sigurat, ¿no? Al dios Marduk y entre otras cosas, ¿ok? Listo, en el caso de India, estamos ante una cultura de la península de India. Aquí también hay periodos históricos muy interesantes que nos hablan de la llegada de los indoeuropeos, que trajeron su lengua, que fue el sánscrito, trajeron su religión, que era pues que va a ser el brahmanismo, y también van a traer el sistema de castas, que se va a consolidar en lo que es la famosa etapa brahmánica. ¿Ya? La llegada de los invasores fue en la etapa védica, ¿ya? Pero su consolidación de ellos como clase gobernante es en la etapa brahmánica, donde también aparecen las famosas castas. Es un sistema cerrado donde cada persona está rotulada para pertenecer a una casta determinada y tienes a los más altos, que son la casta de los brahmanes, ¿ya? Que ellos son los sacerdotes que tienen el poder espiritual, que es el fundamento del poder político. Luego tienes a los kshatriyas, que son como los nobles guerreros, príncipes, reyes. Luego tienes a los vaisayas, que son como los campesinos, ¿no? Artesanos, etcétera. Luego tienes a los sudras, que son los sirvientes, ¿no? Esclavos de repente. Y ahí termina, porque son solamente 4 castas. Profesora, ¿y los Dalits? Los Dalits no eran una casta, eran más bien un grupo que no tenía casta y que eran conocidos como intocables, ¿ya? Así que nadie se acercaba a ellos. Bueno, y en China tenemos esta cultura del lejano oriente, tu territorio estuvo bañado por el río Azul y el río Amarillo, y entre sus periodos históricos, el que más destaca es el periodo Su, ¿no? Bueno, la dinastía Su. La dinastía Su destaca por lo que se conoce como la etapa de los reinos combatientes. Fue la etapa más fea de China porque se suscitaron muchos enfrentamientos. ¿Quiénes se enfrentaron, profesora? Se enfrentaron los grandes militares terratenientes, conocidos como los señores de la guerra. Estos señores de la guerra tenían ejércitos y tenían muchas tierras. Entonces se van a pelear por, ¿no? Las tierras, por el poder, y van a generar una etapa de caos, de enfrentamientos, porque se llama reinos combatientes. Quienes van a lograr, digamos, derrotar a estos señores de la guerra son una familia poderosa, que son los famosos Qin o los Qin. Los Qin o Qin son una dinastía, una familia poderosa que van a devolver la unidad a China, estableciendo la primera etapa imperial de China, la dinastía Qing, y van a colocar en el imperio, bueno, en el poder a uno de los integrantes de la familia, que fue Shi Huangdi. Shi Huangdi fue el que centralizó la escritura, el sistema de pesas, de monedas, hizo las mayores obras, ordenó todo el territorio, ¿no? Y hasta creó su propio mausoleo de soldados para el momento de su muerte. Y no olvidemos la Gran Muralla de China, que también fue obra
bueno, que lo comenzó este emperador. Ya, dejemos entonces, chicos, estas grandes civilizaciones y vámonos con la semana 4. Y aquí hemos puesto un poquito de Chavín. A ver, voy a ver si hay alguna pregunta aquí y parece que no hay ninguna pregunta. Entonces, regreso. Este, aquí. Ya, estábamos hablando hace rato un poco de Chavín, ¿no? Mira, Chavín está en el formativo o también llamado horizonte temprano. Esta etapa es crucial. ¿Por qué es crucial? Porque hay muchas cosas que se van a consolidar, pero estas cosas vienen de atrás, del arcaico superior. Por ejemplo, si tú me hablas de la agricultura viene del arcaico superior, pero es una agricultura extensiva. La agricultura del formativo es intensiva. ¿Cómo es intensiva, profesora? Significa que utilizan tecnología agrícola, ¿ya? Por eso se le llama agricultura intensiva, con tecnología agrícola. También de atrás viene la teocracia como forma de gobierno, pero acá la teocracia se consolida, ¿entiendes? Entonces son cositas que hay que diferenciar. También tienes el tema de los templos. Los templos se construyeron desde el arcaico superior. Ahí tienes Kotosh y tienes Caral. Pero aquí, en lo que es el formativo, el templo se va a volver un lugar de poder, de centralización de la administración de los recursos y eso, ¿ya? Entonces tenemos varias cosas que se van consolidando y aquí tenemos la teocracia, ¿no? Que se consolida. Los sacerdotes Chavín, ¿por qué eran tan poderosos, profesora? ¿Por qué siempre hablamos de ellos? Porque eran unos tremendos vivos, pues. ¿Por qué eran tremendos vivos? Porque ellos eran astrónomos, se dedicaban a observar los astros. Como no hacían nada durante todo el día, ya pues se ponen a ver los astros. Entonces miraban los astros y en base a eso ellos van a establecer el calendario agrícola. ¿Qué es el calendario agrícola? El calendario agrícola es poder predecir, o sea, es establecer las estaciones. ¿Cuáles son las estaciones, profesora? Para el hombre andino es calor-frío, lo que tú llamas verano-invierno. ¿Ya? Ellos calor-frío. ¿Y por qué es tan importante el calendario agrícola para ellos, ¿no? Verano, invierno, calor, frío, porque gracias a eso pueden terminar las lluvias. Y las lluvias es algo que les interesa muchísimo. Entonces, ellos, los sacerdotes, van a establecer el calendario agrícola y por eso mismo van a hacer predicciones respecto al clima. Predicciones que la gente no lo entiende como algo que tiene que ver con estudio, con observación. La gente lo entiende como una magia, como un poder sobrenatural. Y es ahí donde ellos son conocidos como chamanes, brujos, adivinos u oráculos, porque según dicen podían adivinar cuando llovía y cuando no. Y eso no es una forma de adivinar, pues, ¿no? Eso simplemente es observar la naturaleza, ¿no? Los astros y poder determinar en base al movimiento lo que va a ir pasando. Entonces los sacerdotes, producto de sus conocimientos y de su religión terrorífica, que va a ser muy importante porque también va a lograr, ¿no? Cerrar la idea de que Chavín tiene poder, ¿no? Entonces, en base a eso, los sacerdotes van a pedir excedentes, excedentes que los ayllus van a llevar de distintas partes, ¿no? Hacia Chavín de Huántar y esta peregrinación va a ser pues durante todos esos siglos, imagínate, ¿no? Como 1000 años que el templo fue visitado, que fue así, donde todos llegaban con sus excedentes para obtener a cambio las predicciones. ¿Cómo finaliza todo esto? Cuando las predicciones ya no se cumplen. ¿Y por qué las predicciones ya no se cumplirían? Pues porque hay pues el clima se altera, ¿no? De repente hay fenómenos climáticos ahí, ¿verdad? Entonces el clima se altera, las predicciones no se cumplen y los sacerdotes son vistos como que ya no tienen poder y entonces la gente, ¿no? Los ayllus ya no van a peregrinar, ya no llevan excedentes y el templo fue abandonado hace 200 años antes de Cristo. Así que dejamos ahí a los Chavín y vamos con la semana 5 y hablaremos un ratito de Roma. Roma es una cultura, ¿no? Antigua también, fue una sociedad esclavista, que junto con la cultura griega nos han dado los mayores aportes culturales, ¿no? En diferentes áreas. Pero lo que destaca de Roma son dos: el derecho, una cosa que espectacular, ¿ok? Y el cristianismo como religión. Roma en su etapa inicial
Es simplemente un pequeño escenario en el centro de Italia, en el centro de Roma, en el Valle del Lacio, a orillas del río Tíber. Comenzaron a llegar los primeros pueblos, los latinos, los etruscos, los cartagineses, los griegos, los samnitas, los sabinos, etcétera, etcétera. Pero no olvides que los primeros en llegar fueron los latinos, porque además la historia dice que los latinos fueron los primeros reyes y ahí empezamos con sus etapas de gobierno. Sus formas de gobierno o sus periodos históricos nos hablan de monarquía, república e imperio. En la monarquía tenemos a reyes, obviamente, ¿no? Los latinos fueron los primeros cuatro reyes y luego vienen los etruscos, que fueron tres reyes más, en total siete. Lo que pasa es que los etruscos, ¿no? Van a elegir como rey a Tarquino el Soberbio y este rey va a ser expulsado de Roma por los latinos. Y cuando esto pasa, la monarquía finaliza y los latinos van a formar ahora la república. En la república ya no hay rey, ahora lo que vas a encontrar son magistraturas, pero además un senado. ¿Y quiénes conforman el senado, profesora? Lo conforman los patricios. Profesora, ¿y de dónde salieron los patricios? ¿No? Porque no los saco de ninguna parte. ¿De dónde salieron? Los patricios son nada más y nada menos que los descendientes de los latinos, pues. Ahí está, ellos son descendientes de los latinos. Entonces, en la República tenemos las magistraturas, que son cargos temporales, electivos, ¿no? Porque te eligen por un tiempo. Y estos cargos, pues, te permiten, ¿no? Acceder al gobierno, ¿ya? Quienes acceden a esos cargos son los patricios. Ya después, con el tiempo, cuando los plebeyos comienzan a hacer su lucha, ya los plebeyos van a poder ocupar también los cargos, pero eso va a ser gradualmente, ¿ya? Ahora, patricios, plebeyos, ¿cómo es esto? Esta es la organización social. El patricio es el de la nobleza, es el aristócrata, es el ciudadano de Roma. ¿Por qué ciudadano? Porque ellos dicen que son descendientes de los fundadores de la ciudad, mientras que los plebeyos, que no son ciudadanos, son los descendientes de los que no fueron fundadores, o sea, de pueblos que llegaron después, después, después. Ahora, ser no ciudadano, ¿qué de malo tiene? Bueno, pues te diré que si tú no eres ciudadano, no tienes derechos políticos. Entonces, para que lo entiendas más rápido, es como si siendo adulto te trataran como un niño y decidieran por ti lo que es mejor para ti. Entonces, tú no podrías tener decisión, ni opinión, ni importaría lo que quieras o pienses. Entonces, así es no ser ciudadano y ese es el caso de los plebeyos que van a luchar para conseguir sus derechos hacia la República, ¿ok? Y luego tienes a los clientes. Los clientes son plebeyos que tenían deudas y como en la antigüedad había pues esclavitud por deudas, tú podías convertirte en un esclavo por deudas. Pero nadie quiere eso, ¿no? O tú me vas a decir que tú quieres ser esclavo, ¿no? Esclavo de su amor, de repente, no creo, ¿no? Entonces no pasa nada y tú no quieres ser esclavo. Entonces, ¿cuál es tu opción, profesora? ¿Qué puedo hacer para no ser esclavo? Convertirte en un cliente. Buscas a un patricio dominante y le vas a pedir pues su protección. Este patricio va a aceptar y ahora tú te conviertes en su cliente, significa que él te protege, pero a cambio tú le debes obediencia hasta el último día de tu vida. Entonces, en Roma había muchos clientes. O sea, ¿qué te dice eso? Que en Roma los plebeyos estaban muy empobrecidos, por eso es que tenían deudas y por eso caían en esta condición. ¿Ya? Y los esclavos, pues que tú ya sabes que eran mercancías, un objeto parlante, no tenían derechos ni nada tampoco, ¿no? Y de las instituciones de la República tenemos algunas, por ejemplo, como el cónsul que se encarga del gobierno y siempre son dos y son asesorados por el Senado. Luego tienes los censores que censan a la población para conocer cuáles son sus propiedades y en base a eso te cobraban los impuestos. El dictador solamente asume el poder en tiempos de emergencia, nada más. Luego lo desactivan, ¿ya? Y eso puede ser máximo 6 meses. ¿Por qué no más, profesora? Porque no tendría sentido, pues. Si yo pongo todo el poder en tus manos, es porque estoy confiando de que tú des una solución rápida. Si veo que tú no puedes dar una solución rápida, entonces, ¿para qué te doy el poder? Mejor lo regresas a mí y yo ya me encargo qué hago, cómo resuelvo un problema. Entonces, la idea es que tú lo resuelvas rápido. Y si no lo estás haciendo es porque no vale la pena seguir entregándotelo y te lo quitamos. Los ediles son como alcaldes de la ciudad, porque se encargan del gobierno de la ciudad, de los juegos que se organizaban, del abastecimiento, limpieza, orden, etcétera. Y los questores eran como contadores del Estado.
Luego tenemos en la semana 6 a los incas. Los incas, nuestra cultura pues más interesante, importante, imperio. De los incas vamos a estudiar su organización social. Mira, tenemos ahí la nobleza y tenemos también el pueblo, pero arriba de la nobleza tenemos a la realeza. ¿Quién es profesora? El Inca o Zapa Inca, ¿no? La Coya, que era la oficial, ya que el Inca tenía muchas otras esposas más, y el Auqui. ¿Quién es el Auqui? El príncipe heredero. Recuerda que en el incanato existía un correinado. ¿Cómo es el correinado? El Zapa Inca gobierna de la mano de su heredero, que es el Auqui. Ambos desarrollan las conquistas y se supone que el Lauki está preparándose para que en el momento que le toque gobernar pueda tener los conocimientos y la experiencia. Este correinado es una característica política del incanato. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde sale el Lauki, profesora? El Lauki sale de las panacas. ¿Quiénes son las panacas? Son la nobleza de sangre. Es la nobleza más importante de todo el incanato. Y las panacas son las familias de los incas gobernantes. No todos los incas tuvieron panaca. Por ejemplo, Huáscar y Atahualpa no tuvieron panaca. ¿Por qué, profesora? Porque no hubo tiempo, pues. Para tener panaca tendrías que casarte, tener hijos, sobrinos, nietos, entonces no hay descendencia en Huáscar y Atahualpa porque tú sabes que en ellos todo ocurrió muy rápido. La nobleza de sangre entonces son las panacas, son las familias de los incas de forma sanguínea, pues no, son sus familias sanguíneas y ocupaban los cargos políticos más importantes. Luego tienes la nobleza de privilegio. La nobleza de privilegio está conformada por aquellos que han hecho algún mérito, alguna acción en favor del Estado y eran premiados por el Inca. Solamente el Inca podría darte, digamos, ese tipo de estatus, ¿ok? Aquí podían estar muchas personas como chasquis, una agya, un militar de menor rango que subía, un sacerdote también podía subir de rango, un militar, por ejemplo, este, tú has escuchado la obra del Ollantay, ¿no? El Ollantay era un militar que fue ascendido a ser nobleza de privilegio, pero puso sus ojos también en una señorita que era una princesa, ¿no? De las panacas de sangre, y ese amor no fue permitido. Entonces, a pesar de que era noble, ascendido por el Inca, eso no le alcanzaba, ¿no? Para llegar a poner los ojos en alguien de sangre, ¿ok? Pero sí había esa forma. Un chasqui también podría ser premiado por su, no sé, pues, por su labor eficiente. La nobleza de provincia está conformada por los señores que son gobernantes. Por ejemplo, vamos a suponer que todos nosotros somos chimús, somos de la cultura chimú, y yo soy Minchancama, ¿ok? Tú ya sabes que a mí, ¿ok? Minchancama ya me derrotaron, ¿ya? Los incas me han derrotado. Pregunta, cuando los incas derrotan a un pueblo, ¿no? Al gobernante lo decapitan, lo matan, lo descuartizan, lo llevan a la hoguera o algo. No, no matan a los líderes o a los gobernantes. ¿Por qué? Porque sería algo que no te traería cosas buenas, pues porque como consecuencia de eso el pueblo se podría levantar y no se busca eso. Los incas lo que quieren es la mano de obra de los pueblos sometidos. Por eso que los incas no matan a lo bruto, como sí hicieron los españoles cuando llegaron acá, nos exterminaron y el 90% de los indígenas murió y al final estaban trayendo a los negros, ¿no? Para poder suplir la falta de mano de obra. En el caso de los incas no, porque su dinámica es diferente. Entonces, las élites de los pueblos incorporados al incanato, ¿ya? Estas élites gobernantes no eran ejecutados, por el contrario, estas élites mantenían su poder, seguían siendo gobernantes, pero ahora aliados y sometidos al incanato. De eso se trata. Y estas élites recibían regalos del Inca para poder facilitar y consolidar la alianza. Hasta a veces habían matrimonios. Imagínate que soy el Zapa Inca y yo he derrotado a los Chimú. Entonces, ahora, pues para yo poder consolidar la alianza, ¿no? Entre nosotros, ¿qué te parece si me das la mano de tu hermana o de tu sobrina o de tu hija? Entonces, ahora yo me caso con ella a un matrimonio, ella va a ser mi esposa de segundo turno y ahora, pues vamos a hacer familia.
Y tú sabes que ahora como familia no nos podemos atacar, porque familia no golpea a familia. En la sierra, en el mundo andino, eso es un lazo que está por encima de todo, ¿ok? Entonces la élite provincial siempre va a estar, ¿no? En este rango de importancia y también ahí estaban los curacas. En el pueblo tenemos a los jatunrunas. ¿Quiénes son los jatunrunas, profesora? Hombres y mujeres. Hombres y mujeres que al casarse bueno, bueno, primero que estos hombres y mujeres del Inganato están organizados en los ayllus. El ayllu es como la base social del Inganato y del mundo andino en total, ¿ok? Son comunidades de campesinos que trabajan la misma tierra, que tienen lazos sanguíneos porque son familia y que tienen como líder al curaca. Los Hatunrunas dentro de su ayu pueden contraer matrimonio y al hacer esto van a recibir su tierra. ¿Cómo se le llama a la tierra que le entregan? Topo. Por el varón es un topo y por la esposa es medio topo. A partir de ahí, esta nueva pareja, esta nueva familia comienza a trabajar sus tierras y a producir porque eso es lo que le interesa al Estado inca. Ahora, de los ayllus también podemos sacar a los chasquis, a los mitmas, a las agyas, ¿no? Que van a tener una función diferente al resto. Porque si yo solamente soy un runa y solamente estoy en mi ayu, pues mi vida va a ser muy tranquila, ¿no? Mi vida es trabajar la tierra con mi familia, producir. Esa es mi vida principalmente. Pero si yo soy un mitma, mi vida ya no es tan sencilla. Si yo soy una agya, mi vida cambia. Vamos a suponer que yo soy una agya. De 11 añitos me llevaron al Agyahuasi. Sí, súper chiquilla, ¿ok? Me llevan al Agyahuasi y yo en el Agyahuasi, primero que voy a ser educada. Las mamaconas me van a educar. Me van a educar para yo tener pues esa finura, ese comportamiento, esos conocimientos, ¿no? De cómo elaborar las bebidas para las fiestas que se van a realizar. En el mejor de los casos, ¿ok? Yo puedo ser dada en matrimonio para, no sé, pues a un militar que ha tenido una acción, ¿no? Importante y como premio, ¿ok? El Estado Inca me está mandando a mí para casarme con él. O de repente puedo ser enviada como regalo a algún señor gobernante de algún pueblo conquistado. Entonces las águilas van a servir para ese tipo de ocasiones, de regalos, matrimonios también. Las que no se casaban se quedaban en el Agyahuasi como las esposas del sol, las vírgenes del sol. Y tú no sabes el talento de las águilas, pues, porque ellas eran educadas, perfumadas, y a diferencia de las otras mujeres de los ayus, las águilas eran lindas y estaban pues todo el tiempo ahí cuidadas, ¿no? Entonces no vas a comparar una mujer de un ayo con una águila que pues las águilas eran otro nivel, ¿no? Por así decirlo, ¿ok? Y las águilas no solamente eran runas, a veces también se sabe que las águilas podían venir de las propias élites, ¿no? De las propias, de la nobleza también las sacaban. A los mitimaes o mitmas son como los más preguntados en admisión, se ha preguntado más de una vez. Mira, vamos a suponer que los incas acaban de conquistar un pueblo en la parte norte, en la parte de Amazonía, Amazonas, San Martín, esa zona. Y pues este pueblo recién conquistado está poco poblado porque por los conflictos han muerto muchos y se han escapado, qué sé yo, no sé. Entonces el lugar no está muy poblado y las tierras están abandonadas. Son tierras buenas que se pueden producir, pero falta mano de obra. Entonces, ¿qué hacen los incas? ¿Van a esperar que la gente pasen 3 décadas para que la gente pueda reproducirse y poder poblar el lugar? No, 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 eso demora mucho. Los incas simplemente agarran una población y esta población la mandan allá donde hace falta. Esta población son los mitmas, son poblaciones móviles que van a ser llevados a cualquier punto que el Estado Inca les mande, y la función de los mitmas es no solamente poblar, no solamente colonizar, sino producir la tierra. Esa es la máxima y principal función, producir la tierra. Por eso que en un examen de admisión preguntaron cuál de los siguientes grupos sociales del incanato se encargaba de aumentar la producción. Y esos son los mitmas, claramente. Esa es su función principal. Porque recuerde que al Estado Inca lo que le importa es que aumente la producción. Ese es su principal interés. Bueno, vamos a dejar a los incas porque ya hablamos un poco de ellos.
Vamos con el feudalismo. El feudalismo es un sistema político, económico, social que se va a desarrollar en Europa occidental, principalmente en Francia, entre el siglo IX y XIII. Y para que exista feudalismo, tú tienes que reconocer dos cosas que sí o sí tienen que haber. Primero, el feudo, tiene que haber un feudo que es la tierra, y lo segundo son las relaciones de dependencia personal, el vasallaje y la servidumbre. ¿Ok? ¿Cuáles son las causas de... Uy, ya desconecto esto. ¿Cuáles son las causas del feudalismo? Tiene que ver totalmente con la desintegración del imperio carolingio. Ahora vamos a ver si hay preguntas por aquí. Ok, parece que no hay preguntas. Perfecto. Ya, regreso. Ya. La desintegración del imperio carolingio. El imperio carolingio fue un imperio que se formó en Europa occidental y que se originó en los francos, ¿no? Estos pueblos bárbaros que llegaron a Roma desde el siglo III, IV, ¿no? Entonces, de los francos se originan los carolingios. Los carolingios van a llegar a su mayor apogeo con Carlomagno, pero después de Carlomagno, su nieto, Ludovico Pío, que para nada se parecía al abuelo, pues Ludovico Pío va a desintegrar el imperio. O sea, eso es muy Monse, de verdad. ¿Sabes por qué te digo? Porque todo imperio, así espectacular, ¿no? Tú esperas que sea derrotado en una guerra, es una guerra, super guerra y pues así muy interesante, ¿no? O sea, hechos de verdad. Pero aquí pues simplemente sacó la hoja, ¿no? El tratado. Lo firmó y ya está, se desintegró el imperio carolingio. Mira que tanto trabajo le costó a Carlomagno formarlo. ¿Por qué Ludovico Pío hizo eso? Dos cosas. Lo primero, la presión de sus hijos. Sus hijos le pedían la parte de su herencia. Entonces Ludovico Pío, al dividir el imperio carolingio, a cada hijo le va a tocar una parte de esa herencia, una parte del reino. Entonces ahí tienes a Lotario, a Luis el Germánico y a Carlos el Calvo, que se van a quedar con cierta parte de lo que fue el imperio carolingio. Pero principalmente tú tienes a los grandes señores, a los señores de la nobleza, que van a estar en contra de Ludovico Pío porque van a querer autonomía. Ahora, ¿quiénes son estos señores de la nobleza? ¿De dónde salieron? Mira, tú sabes que Carlomagno fue un emperador a todo dar, ¿ok? Fue un emperador que hizo muchas conquistas, ¿no? Para que el imperio carolingio creciera y creciera hasta convertirse en lo que fue el imperio romano occidental, ¿no? Entonces, cuando Carlomagno hacía las conquistas, obviamente que no los hace solo, necesita ejércitos, ¿no? Necesita guerreros, bellatores. Pero los ejércitos en aquel entonces no eran permanentes, no eran profesionales, como lo van a ser ya en el siglo XVI y XVII, ¿no? Cuando aparecen las monarquías autoritarias. Acá no son ni profesionales ni permanentes. Entonces, básicamente, para que puedas ganar en una guerra, tú tienes que convocar los ejércitos, convocar a los hombres. Estos hombres que te van a acompañar a las guerras, pues una vez que triunfen, tú tienes que pagarles. Profesora, ¿cómo? ¿Qué salarios? ¿Qué? ¿Cuánto dinero se les paga? Bueno, en ese entonces la forma de riqueza no se entiende con monedas, con dinero, se entiende con la tierra, porque estás en el feudalismo. Entonces, tú vas a darles tierras y por cada conquista, más tierras, más tierras. Y además, Carlomagno organiza el territorio en jurisdicciones, ¿no? Los ducados, los condados y las marcas. Y tiene que poner en esas jurisdicciones a personas que gobiernen esos lugares. En un ducado, un duque. En un condado, un conde. En una marca, un marqués. Y estos señores que van a ser puestos en estos lugares van a recibir esos títulos, título de conde, de duque, por ejemplo. Y esos títulos nobles, ¿ya? Te van a dar un estatus, un poder que te va a diferenciar del resto. Y lo mejor de todo es que eso no lo pierdes, mueres y queda en tus hijos el título. Entonces, con el tiempo existía toda esta nobleza, ¿ya? Que había recibido favores del emperador y que además tenían tierras, muchas tierras. Entonces, nada más imagínate, pues, que estos señores, cuando muere Carlomagno, estos señores van a querer autonomía y van a querer ya desligarse del poder de Ludovico Pío. Entonces, por eso mismo, el imperio carolingio fue desintegrado, por presión de los nobles y porque la exigencia de los hijos por el reparto de la herencia.
A esto súmale las invasiones bárbaras. Los vikingos, los sarracenos, los húngaros son pueblos que van a invadir en el siglo IX. No te vayas a confundir con los germanos que invadieron en el siglo IV-V. Los germanos son otros, ¿no? Francos, érulos, godos, son otros. Estos invasores son nuevos. Los vikingos, por ejemplo, los vikingos se ha hablado mucho. Llegaban a las costas de las ciudades europeas como Francia, por ejemplo, y causaban pillaje, asaltos, no sé, destruían, ¿no? Robaban, porque eso es lo que a eso se dedicaban. Entonces, nada más imagínate que nosotros, ¿ok? Vivimos en Francia en el siglo IX y somos campesinas, somos campesinos, pues así, ¿no? O sea, sin defensa, ¿no? Somos pobres campesinos nada más. La llegada de los vikingos sería nuestra muerte, porque llegarían y destruirían todo. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar protección. ¿Dónde, profesora? ¿Dónde vamos a buscar protección? En un señor feudal. Estos señores tienen grandes castillos, tienen su feudo, todo amurallado, y nos pueden proteger. ¿El señor feudal tú crees que nos va a proteger? Sí, sí lo va a hacer, a cambio de una cosa. ¿Qué te pedirá el señor feudal a cambio de que te proteja? Profesora, me va a pedir me va a pedir a mi esposa, seguro, ¿no? No, no, a tu esposa no. Me va a pedir mm, mi casa. Puede ser. Lo que te va a pedir son tus tierras, porque tú eres un pequeño campesino, tú tienes tus pequeñas parcelas, te las va a pedir. Pregunta, ¿se lo vas a entregar? Por supuesto que sí, pues es eso o tu vida. Entonces le entregas. Tú recibiste protección, salvaste la vida, pero el señor feudal logró más que eso, porque al igual que tú, hay cientos o miles de campesinos que van a buscar ayuda con él y con eso el feudalismo va a consolidarse, porque nada más imagínate cuántas tierras el señor feudal va a lograr acumular de todos los campesinos que fueron pues a buscar con él protección. A ver, si hay preguntas me van diciendo porque me pareció escuchar así como que el audio que se prendió. Ah, ahí me van comentando. Entonces regreso aquí. Ok, entonces esas son las causas del feudalismo, las invasiones bárbaras, la desintegración del imperio carolingio y vamos a bajar porque son más de las tres, entonces tenemos algunas cositas más que ver y como les dije desde el principio, estamos viendo solamente algunas pinceladas de los temas. En la semana 8 tenemos el humanismo y el renacimiento. ¿Cuáles son las causas? Bueno, pues tú tienes el desarrollo de la imprenta. Bueno, desarrollo, ¿no? Porque invento no era un invento, venía de la antigüedad, de los chinos, entonces lo perfeccionaron. ¿Y para qué sirve la imprenta? Para imprimir los textos, para que sean más cómodos en el precio y de esa manera muchas más personas puedan acceder a ellos. ¿Por qué es importante que yo acceda a un libro, profesora? Por el conocimiento que vas a obtener de él, pues, y sobre todo en esa época más, porque hoy en día los libros, pues ya, pues, ni qué decirte, pues no estamos en la sociedad del conocimiento, en la era de la información, pero en aquel entonces la gente sabía muy poco de la vida, todo era religión, fe, iglesia, entonces el desarrollo de la imprenta permite que los libros se difundan y con ello el conocimiento. Las ciudades italianas del norte de Italia, Génova, Florencia, no sé, pues Roma, Milán, todas estas ciudades van a tener un progreso que no te imaginas, o sea, una gran riqueza, producto del comercio, ¿ya? Y se va a convertir en el centro de progreso económico que va a atraer a mucha gente, o sea, de muchas partes de Europa, si van a Italia, para gozar de ese progreso. Y ahí tienes también a los bizantinos que van a migrar a Italia. ¿Por qué van a ir a Italia? Bueno, pues primero porque es el lugar más rico de Europa. Pues ni tonto que fueras, ¿no? No te vas a ir a un lugar pobre, te vas a un lugar rico, próspero, de mucha cultura, de mucha exquisitez y refinamiento. Pero ¿por qué me voy en sí, no? Porque Bizancio había sido tomado por los turcos y los turcos hasta le cambiaron el nombre a la ciudad. Entonces nada más imagínate cuántos cambios habrán hecho con su religión, con su lengua, con todo. Entonces mucha gente se escapó, se fue. Y ahí tienes a los bizantinos, ¿no? Intelectuales que se fueron llevando consigo los conocimientos del mundo clásico. Porque si hay una cosa que tú tienes que recordar de Bizancio, aparte de su comercio internacional, aparte de Justiniano, aparte del cisma de Oriente y muchas cosas más, ¿ok? Tú tienes que recordar también de Bizancio que ellos preservaron los conocimientos de la antigüedad greco-latina.
Ellos guardaron los libros, los tenían ahí estudiándolos durante 1000 años. Por eso que esos libros no se perdieron. Y cuando estos bizantinos se fueron a Europa, llevaron los libros, ¿no? A esta etapa que es el humanismo del Renacimiento, y así los libros se difundieron, y hasta el día de hoy tú tienes esos libros ahí a disposición. Que Edipo Rey, que no sé, los de Platón que hablan de política, lo de los filósofos, etcétera, etcétera. Tienes todo eso, pues, te das cuenta. Y tenemos las universidades. Las universidades, ¿por qué son importantes? Porque son lugares de instrucción, son lugares de educación superior, donde se desarrolla la vida intelectual. Y si bien es cierto, al principio estaban totalmente ligados a la iglesia, porque hasta funcionaban en los monasterios de las órdenes religiosas, porque no tenían más espacio, y todo fue así muy rudimentario, ¿no? Los estudiantes con los profesores llevaban sotana, estudiaban la Biblia, ¿no? Teología, ¿ya? Y se agremiaban, pues, ¿se agremiaban para qué? O sea, era como una forma de gremio, ¿no? ¿Para qué? Para poder disponer los horarios, en qué lugares iban a reunir, qué iban a estudiar. Así fue la forma como surgió la universidad. Ya con el tiempo se separan de las iglesias, van a tener lugares nuevos donde van a poder ir creciendo, y ahí tienes la Universidad de Salamanca, la de Oxford, la de Bolonia y muchas más, ¿no? Que van a ir apareciendo, que son las más antiguas. Como características del humanismo tenemos el antropocentrismo. Es la contradicción al teocentrismo. Si en la Edad Media todo estaba alrededor de Dios, ahora todo va a estar alrededor del hombre. Y si el hombre es el centro de todo, estudiemos al hombre, pues. Admiremos la belleza del hombre, estudiemos sus sentimientos, lo que piensa, qué hace. Por eso que aparecen las obras que hablan del hombre. Maquiavelo habla de la forma de gobierno en el hombre, pues porque el hombre es el que gobierna, ¿no? Un buen gobernante, diría Maquiavelo, como debe ser. Por ejemplo, la locura, no, lo que es se me fue el nombre, de Rotterdam, la obra de Erasmo de Rotterdam, Elogio de la locura. Así es, ella también habla, es una crítica a la sociedad, al clero, pero habla de cómo la locura es algo a lo que cada uno de nosotros podría llegar. O sea, no es algo que solo sea una pérdida de facultades de la razón de la gente del pueblo, sino que cualquier persona podría caer en esa condición, y eso te daría algo de liberación dentro de una sociedad tan rígida, tan movida por normas de la iglesia y todo. La locura podría de alguna manera liberarte de eso, ¿no? Entonces tú vas explicando la obra, pero vas criticando a la sociedad y cómo era organizada, ¿no? En función de los intereses de la iglesia. Se estudia entonces al hombre en todo, ¿ya? Pero también hay una gran responsabilidad, porque no solamente el antropocentrismo es que te van a estudiar lo bonito que eres, lo interesante que eres, ¿no? Y qué es lo que te gusta, sino que también ahora todo está en tus manos, tú eres el protagonista de tu vida, ya no le eches la culpa a Dios. O sea que si no ingresas a San Marcos, tú no vas a decir por culpa de Dios no ingresé, es tu responsabilidad, es el antropocentrismo, que lleva de la mano la parte bonita de que te van a exaltar, pero también la parte de que tú eres ahora el que decide y no Dios. Se revalora la cultura clásica, como decías, como decíamos, todas las obras clásicas, ¿no? Hablan de filosofía, de política, de derecho, ¿no? Y estas obras van a servir para que los europeos en el siglo XV, XVI puedan comenzar a buscar explicaciones de por qué pasaban las cosas. Porque recuerda que en la escolástica, que fue medieval, todo se explicaba por medio de la religión. Todo lo que pasaba es Dios. Una desgracia, una guerra, un accidente, ¿no? Dios. Entonces no puede ser, pues. Entonces tú necesitas explicaciones diferentes, ¿no? ¿Y cómo las encuentras? En las obras de la antigüedad. Hay obras que te hablan de gobierno, por la política, hay obras que te hablan de la conducta humana, etcétera, etcétera. Entonces la escolástica se rechaza porque la escolástica es la que dice que la fe tiene que estar por encima de la razón. Y en el humanismo es al contrario. Lo que buscan es que la razón esté por encima de la fe. ¿Por qué usan las lenguas romances? Porque los libros que se van a imprimir también tienen que traducirse. Profesora, yo quiero leer una obra de Platón. ¿Tú sabes griego? No, yo no sé griego, yo hablo portuguiño, hablo español, francés. Entonces las obras tienen que ser traducidas en tu lengua. ¿Y cuáles son esas lenguas? Las lenguas romances, son las que se hablaban en Europa hacia el siglo XV. Y el pensamiento político laico nos dice que la iglesia
debería ocuparse de sus asuntos. ¿Y cuáles son sus asuntos, profesora? Pues la religión, las sagradas escrituras, esos son sus asuntos. No estamos menospreciando a la iglesia, no estamos atacando a la iglesia, todavía no hay. El ataque viene con la reforma. No la estamos atacando, solamente estamos diciendo que zapatero a su zapato. La iglesia se ocupa de la religión y que la política se la deje al hombre. El hombre se debe encargar de eso, por eso es un pensamiento político laico. Listo, chicos, vamos dejando entonces el humanismo aquí, solamente abarcamos ahí porque nos falta mucho más. Y vamos con este punto del virreinato. El virreinato del Perú se crea en 1542 por Real Cédula por el rey Carlos I. De ahí hasta el momento de la independencia fueron 3 siglos, ¿no? De dominación española, que no nos dejó nada de cosas buenas, al contrario, muchas cosas malas. Pero bueno, pues así pasó. A nivel económico, España va a ejercer, o mejor dicho, su modelo económico, su doctrina económica es el mercantilismo, que va a buscar atesorar nuestros metales preciosos. Eso explica por qué España saqueó nuestros metales como la plata, ¿no? La plata es en la mina de Potosí o el oro de la mina de Veracruz en lo que era el Virreinato de Nueva España, México. Además, este mercantilismo también nos lleva a un proteccionismo. O sea, ese es el modelo de España, es el modelo en el cual su economía va a funcionar. ¿Qué significa proteccionismo? Significa que el comercio es cerrado. La producción acá en el virreinato es controlado por España. España nos decía qué producir y qué no producir. Y en ese sentido, acá en los obrajes que existían acá en América, los obrajes o talleres producían lo mínimo, producían cosas de consumo local, como ropa de repente sencilla, ¿no? Para consumo de la gente pobre, acá a nivel local. Y las telas caras y todo lo demás y todas las mercancías no producíamos nosotros porque España nos lo prohibía. Entonces, si no lo producíamos, ¿cómo hacíamos? Lo comprábamos de España. Entonces, eso se llama un intervencionismo, ¿ya? Ahora, el monopolio pues nos lleva pues ya a lo radical, ¿no? O sea, ya pues que España nos prohíbe cualquier contacto comercial con otra nación, con otro reino. Solamente podemos comprarle a España y para eso España crea su propia institución, que es la Casa de Contratación de Sevilla, que se va a encargar del tráfico monopólico. O España también crea los puertos o establece puertos exclusivos. Aquí en América tenemos dos. Veracruz en España, bueno, en México, y el Callao aquí en América del Sur. Y por parte de España tienes el puerto de Sevilla. Había otro puerto que te puede confundir, es el puerto de Portobelo en Panamá. Ese no era un puerto abierto, solamente era un lugar de carga y descarga, nada más, ¿ya? Y tenemos ahí la Caja de Contratación de Sevilla, que controlaba el tráfico monopólico, pero también tenemos al Tribunal del Consulado, que se encargaba del tráfico al interior del virreinato. Como actividades económicas, la minería por Potosí, pues Potosí fue lo mejorcito que hubo. En el siglo XVII, Potosí fue explotado como no te imaginas, de tal forma que la ciudad de Potosí, ¿no? En el Alto Perú, se convirtió en una villa, pues no sabes lo dinámica que era, ¿no? Las actividades comerciales que había, la gente que llegaba a invertir su dinero ahí, todo el comercio. Tú no sabes lo interesante que fue Potosí durante todo ese siglo, hasta que se acabó la plata. El comercio, como ya te dije, mercantilismo, monopólico, vía marítima, los barcos que llegaban de España, ¿no? Las flotas eran acompañadas por los galeones y los galeones eran barcos militares que acompañaban a las flotas por los asaltos de los piratas y corsarios. Profesora, ¿un pirata y un corsario es lo mismo? No, el pirata es un ladronzuelo que actúa a voluntad propia. En cambio, un corsario es un profesional que tiene hasta título de ladrón. Bueno, de ladrón no sería, ¿no? Pero se supone que es un navegante, es una persona que ha estudiado y que actúa por un contrato de repente, porque es enviado. En este caso, ¿por quién, profesora? ¿Quién puede enviar a un corsario? La corona inglesa. La corona inglesa que se encargó de saquear, ¿no? Todos los barcos que partían de América a España. Bien, entonces vamos dejando ahí la parte económica del virreinato, que fue lo que elegimos para tocar.
Y vamos con la ilustración. La ilustración es todo un movimiento, ya, intelectual científico que se origina en Francia en el siglo XVIII, aunque sus orígenes más lejanos están en el humanismo del Renacimiento, cuando el pensamiento se fue poniendo, como quien dice, en favor de la razón y no de la fe, ¿ya? Entonces ahí tienes el origen más remoto de la ilustración. Y como un antecedente más cercano tienes las ideas de John Locke, este filósofo inglés, porque él es el primero que habla de los derechos naturales del hombre. Son derechos que el hombre tiene por su naturaleza humana. Son inalienables y son intocables, o sea, se te pueden quitar, ¿verdad? Son universales a la condición humana, la libertad, la vida, etcétera. La ilustración adquiere su mayor fuerza en Francia, porque recuerda que en Francia es ahí donde se va a dar la Revolución Francesa. Personajes que destacaron, ¿no? Filósofos destacados, Montesquieu, Rousseau y Voltaire, ¿ya? Ahí cada uno tiene su aporte en lo que van a plantear. Mira, las ideas ilustradas, ya, entre las ideas, las más importantes son las políticas, porque si tú entiendes que si la política, de la parte de la política no cambia, sustancialmente el resto tampoco va a cambiar. Por eso mismo, los reyes ilustrados, ¿no? Del despotismo ilustrado como Carlos III o la María Teresa o toda esa gentita, tú sabes que al final aplicaron muchas reformas, pero fueron considerados enemigos de la ilustración porque aplicaron cosas que nadie les pidió, ¿sí? Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y las cosas que aplicaron fueron de tipo educativas, investigación, judiciales, ¿no? Eclesiásticas, pero nunca fueron políticas. Y justamente ahí estuvo el problema, pues, porque lo político, como te repito, es lo más importante que tiene que cambiar para que lo demás también pueda cambiar de manera sustancial. Lo que piden los ilustrados es división de poderes. Ahí tienes a Montesquieu con su obra El espíritu de las leyes, por ejemplo, que va a pedir eso. Van a pedir que el absolutismo caiga, ¿ya? Porque eso del providencialismo, ¿quién te ha dicho eso? Es un tremendo cuento. Dios no le ha dado el poder al rey. Claro que no. Quien le da poder al rey, adivina, es el pueblo. Por eso es que ellos hablan de soberanía popular. El poder está en el pueblo y el pueblo se encarga de debería ser el que se encargue de elegir a su representante. ¿O sea? Entonces ellos piden república como gobierno o piden una monarquía constitucional. Critican al absolutismo y los privilegios. ¿Cuáles son estos privilegios señoriales? ¿Son los que tienen la nobleza o los que tienen el clero? ¿Por qué es tanta crítica para ellos? Porque se lo merecen. Nada más imagínate que mientras tú te mueres de hambre comiendo ahí un pan duro, ¿ya? Ellos están llenándose y atiborrándose de banquetes, viviendo pues con privilegios ya no ya, no pagan impuestos, están, no sé, fiestas y fiestas. En la corte de Versalles, la reina María Antonieta y todas sus princesas y todas sus damas de alcurnia y todos estos nobles, ¿cómo vivían? De banquete en banquete, de fiesta en fiesta, ceremonia en ceremonia, vestidos suntuosos, tremendas pelucas. La reina Antonieta hasta apostaba dinero y todo lo perdía en sus apuestas. Eso mientras la gente literal se moría de hambre. Entonces, ¿a quién no le da cólera? A cualquiera. Entonces, critican esos privilegios señoriales de la nobleza y el clero y piden el respeto por los derechos naturales. No olvides también que los ilustrados, o sea, más que no olvidar, ten en cuenta que los ilustrados critican directamente todo lo que es el antiguo régimen. Profesora, ¿qué es el antiguo régimen? El antiguo régimen es la forma de gobierno que predominó en Europa entre los siglos XVI y XVII hasta el XVIII. Eso es el antiguo régimen. Y se caracteriza por cuatro cosas. La primera, absolutismo. La segunda, economía proteccionista. La tercera, sociedad estamental. Y la cuarta, intolerancia religiosa. Estas cuatro cosas son las que los ilustrados odian y critican. Critican el absolutismo, critican la sociedad estamental, critican el proteccionismo en la economía y critican la intolerancia de la religión, porque son las cuatro cosas que directamente les afecta a ellos, porque tú ya sabes que los ilustrados son burgueses y estas cuatro cosas, absolutismo, sociedad estamental, proteccionismo e intolerancia religiosa, son las cuatro cosas que a ellos les afecta directamente. El absolutismo, ¿por qué les afecta? Porque mientras exista un rey absolutista, los burgueses nunca van a poder acceder al gobierno, siempre van a ser parte del pueblo. Y tú sabes que el pueblo, como estamento, no tienen derechos políticos. Mientras exista una sociedad estamental, no va a poder haber igualdad,
no va a poder, porque en una sociedad estamental se supone que cada estamento es diferente ante la ley. Entonces hay totalmente una situación de no igualdad. Entonces los ilustrados lo que piden es la igualdad, que es un derecho natural. Entonces critican el absolutismo, critican sociedad estamental. Critican proteccionismo, ¿por qué? Porque el proteccionismo en la economía, ¿qué hace? Hace cerrar el comercio, hace poner límites, trabas, ¿no? Y eso es lo que los ilustrados no quieren. Los ilustrados quieren una economía abierta, una economía de libre cambio, un librecambismo, como hablan los fisiócratas o los liberales. Y la intolerancia de la religión, ¿por qué también la critican? Porque recuerda que bajo el pretexto de la intolerancia, la iglesia lo que ha hecho es perseguir a la gente para quitarle sus recursos, sus bienes, sus propiedades. Y los que más tienen propiedades y los que más tienen riqueza son los burgueses, pues, son los que más tienen que perder. Entonces están también en contra de la intolerancia, y no solamente intolerancia de la iglesia, sino también del clericalismo, que es esta facultad de la iglesia por meterse en los asuntos de la vida del hombre. Por eso que los ilustrados sí pueden ser creyentes, o sea, no hay ninguna parte que diga que ellos rechazan la religión, eso no es así, pero sí están en contra de la intolerancia y están en contra del clericalismo, porque recuerda que ellos van a pedir a la iglesia que se ocupe de sus asuntos y que el resto lo dejen en las manos del hombre, ¿no? Y por aquí tenemos parte de la economía, como te decía, y vamos con las insurrecciones andinas. Hemos elegido estas dos, la de Juan Santos Atahualpa y la de Túpac Amaru II. Estas insurrecciones son muy importantes porque van a tener mucho apoyo popular. ¿Y por qué tienen tanto apoyo popular, profesora? Pues porque en ese entonces había mucho descontento de la gente, y el descontento fue por la aplicación de las reformas borbónicas, reformas que se aplicaron aquí en América en muchos aspectos, productivo, comercial, fiscal, político, y que generaron muchos cambios, que no solamente perjudicó al indígena, también perjudicó al criollo, al mestizo, al blanco, a todos los sectores de una u otra manera. Entonces, vamos a ver que estas insurrecciones tienen que ver directamente por ese descontento. A ver, estoy aquí, un intruso que entró acá a mi sala de estudio. Ya, claro que sí. Alicia, esto del rechazo de la escolástica es un rechazo general, tanto de los humanistas como de los renacentistas. Ahora, hablar de humanistas y renacentistas no es lo mismo, ¿ok? Pero digamos que las ideas no cambian, seas humanista o renacentista, que básicamente es la diferencia por lo que aportaron. Los humanistas su aporte es más literario, filosófico, mientras que los renacentistas su aporte es más artístico. Entonces, esa es la diferencia para que nosotros hablemos de humanismo y renacimiento, porque por lo demás, las causas que originan es lo mismo, digamos que las ideas que van a tener respecto a la iglesia también no cambian, son las mismas, ¿no? Rechazando a la escolástica como doctrina filosófica. Entonces, en ese sentido, sí, pues como les decía, la escolástica es un rechazo general, ¿no? Que viene en el siglo XVI, ¿no? En adelante, bueno, XV en adelante, hacia el papel de la iglesia, ¿no? Que durante toda la Edad Media fue hegemónica y controló todo, ¿no? Desde tu mente hasta la política y todo, ¿ok? Entonces, no. ¿Y nosotros qué somos? ¿En qué sentido? No entiendo. ¿Nosotros qué somos en qué sentido, Camila? Nosotros somos pensantes, somos qué, somos libres. ¿En qué sentido es la pregunta? No entiendo. A ver, déjeme que me acomode en mi silla. Ajá. O sea, de la filosofía. Ay Dios, espéreme la espalda la tengo así, a dura. Bueno, no lo sé, mi estimada Camila, no sé cuál es, pues, un poco tu orientación o en cuanto al tema de tu reflexión filosófica, no sé por dónde tú te orientes. Me imagino que no estás orientada a creer que la iglesia debe controlar tu mente, ¿no? Eso ya quedó muy atrás, muy atrás. Hoy en día existe la libertad de pensamiento y que la razón es lo que nos debe guiar, ¿no? Eso es el aporte que ha dejado la ilustración como movimiento, ¿no? Europeo y que se ha expandido en todas partes. Entonces, ya si me preguntas por el tema de la religión y su influencia, eso ya terminó.
Aunque claro, hay mucha gente que por la religión, mucha gente deja pues un poco poco su conducta lo guía de esa manera, ¿no? O sea, yo no miento porque es malo mentir, ¿no? O sea, la religión me va a castigar, ¿no? Entonces, me tengo que bautizar porque así es la iglesia, ¿no? Dice que me bautice. Entonces, sí hay, ¿no? O sea, esa idea de guiar nuestra vida por la religión, pero la cosa es que no seas fanático tampoco, ¿no? Creo que también tienes que tener ahí un equilibrio, digamos, ¿no? Tampoco vas a ser un diablillo, ¿no? Que hagas así cosas malas, pero hay que tener una conducta que sea adecuada, ¿no? Un equilibrio. Bueno, pues, regreso, ¿no? Regreso a la separada, no sé qué me están haciendo hablar ustedes acá, así que voy a volver. Estábamos hablando de Juan Santos Atahualpa y Túpac Amaru II y que las rebeliones vinieron con mucho apoyo popular, justamente por el descontento que había, ¿no? A causa de las reformas borbónicas que se aplicaron aquí en América en el siglo XVIII. También recuerda que en estas reformas, bueno, en estas rebeliones, hay mucho mesianismo. Profesora, ¿qué es el mesianismo? El mesianismo es la idea de que hay un Mesías que te va a rescatar, que te va a salvar. Es así como Cristo, ¿no? Que nosotros, él es nuestro Salvador, ¿no? El que vino a morir en la cruz por nosotros. No me vas a decir que tú no crees en Él. Obvio que sí crees. Entonces, así como tú crees que Cristo es nuestro Mesías, nuestro Salvador, Hijo de Dios, pues dale la oportunidad a los indígenas de haber creído que estos señores, Juan Santos Atahualpa y Tupac Amaru II, eran sus salvadores. Entonces, el mesianismo que se originó con el mito de Incarri, ¿no? En el siglo XVI, va a tener acá su momento, ¿no? De consecución, o sea, de que se desarrolle, ¿no? Esa idea en plenitud. Juan Santos Atahualpa se reveló por la presencia de los franciscanos en la zona del Pajonal, ya que los franciscanos no solamente trajeron su presencia, sino también sus enfermedades, y a eso súmale la mitad de la sal que van a establecer ahí, que es una forma de abuso, y por eso mismo todas estas tribus o estos pueblos amazónicos van a juntarse en torno a la figura de Juan Santos Atahualpa, y en más de 10 años no lograron ser derrotados por dos factores. La parte de la geografía, la cual es ventaja para los rebeldes, pero es una desventaja para los realistas, y el tema de las guerrillas, que es la forma de guerra que los rebeldes usaban. En una guerra de guerrillas no hay una guerra frontal, nunca va a haber un vencedor y un ganador, porque los guerrilleros actúan por la retaguardia de manera sorpresiva, luego se esconden, luego atacan otra vez. Entonces, eso es una guerra que te desgasta y que al final no va a haber una definición, ¿no? Un vencedor. Entonces no hubo una derrota como tal a los rebeldes y después de años la rebelión quedó ahí. Parece que con la muerte del rebelde. Ahora, Tupac Amaru II, cacique. Pampamarca, Tungazuca y Surinam. Tres cacicazgos. Pero los cacicazgos no le daban plata. Lo que le daba plata era su negocio. ¿Qué negocio tenía Tupac Amaru, profesora? Era un arriero, o sea, tenía animales de carga, ¿no? Con los cuales él comercializaba del Cusco al Alto Perú. Iba y venía, y tú no sabes qué negocio más rentable era eso. Pero todo cambió un día cuando los Borbones crean nuevos virreinatos. El virreinato del Río de la Plata ya se va a crear en la parte sur de nuestro virreinato, y lo que fue el Alto Perú, que era nuestro, ¿ok? Pasó a formar parte del virreinato del Río de la Plata. ¿Y qué con eso, verdad? ¿Qué con eso? Bueno, pues que el señor Tupac Amaru comercializaba del Cusco al Alto Perú, o sea, de un virreinato ya a otro virreinato nuevo, ¿no? Y entre virreinato y virreinato, los Borbones crearon aduanas internas, o sea, pusieron aduanas y tú tienes que pagar. Tú quieres meter mercadería o traer mercadería, pagas al mojarifazgo. Entonces, si antes el comercio fue libre, ahora no es libre. Y eso sí es un problemón. Tupac Amaru se perjudicó. Algunas malas lenguas dicen que él se rebeló únicamente por eso, o principalmente por eso. Y podría tener sentido, ¿no? Porque como cacique, desde niño fue educado como tal. Entonces, él siempre presenció los abusos. Pero Chitón Boca nunca dijo nada. Pero cuando ya tiene este problema, él se revela. Bueno, en el caso de que las causas pues también nos lleven, ¿no? A la defensa de él o reclamar por los abusos de los indígenas,
Recuerda que los abusos principalmente eran tres: tributo indígena que aumentó, ¿no? Repartos mercantiles que fueron legalizados por los Borbones y mitad minera, que era una forma de explotar la mano de obra de los indígenas. Todo comienza cuando el rebelde captura y ejecuta al corregidor Arriaga en el Cusco. La rebelión crece, crece. Nunca fue separatista, siempre fue antifiscal y anticolonial, porque recuerda que lo que Tupac Amaru quiere es acabar o que se eliminen los impuestos como el alcabala, el tributo, eso, y también anticolonial porque él está en contra de los abusos que cometían las autoridades, como por ejemplo los corregidores. Su principal victoria fue en Sangarará, pero posterior a eso viene su derrota en Checacupe. Lo derrotan por fallas estratégicas, porque tuvo enemigos también que lo traicionaron, los mismos caciques, Mateo Pumacahua, Sinanyauca o el otro cacique Choquehuanca, o sea, había muchos que eran sus enemigos y actuaron a favor de los españoles. Entonces lo derrotan y luego viene su ejecución. Ejecución que ya se ha hablado mucho, que el descuartizamiento, bueno, eso no es tan así, pero al final sí la rebelión fue develada totalmente por el virrey Agustín de Jáuregui y también con la presencia del visitador José Antonio de Areche. Sus aliados como Micaela Bastidas, la cacica Tomás Tito Conde Maita y hasta sus hijos mayores también entraron pues en la rebelión y por lo tanto también fueron ejecutados. Listo, vamos con las preguntas que elegí para hacer hoy día el seminario. A ver, pregunta, hay una pregunta. ¿Alguien tiene alguna? A ver, acá dice, profesora, ¿es verdad que Juan Santos Atahualpa nunca existió y fueron los españoles quienes inventaron su existencia? Uy, no, te pusieron en un plan ustedes muy así, ¿ah? Ya, otra pregunta así nomás, rápida. Fue la primera reunión contra los españoles. Ya, a ver, lo que dice Rosalinda Bella, existen dos formas de contar la historia. Una forma es la oficial, es aquella que estamos ahora mismo explicando, analizando, y es la versión que tenemos oficial. Versiones alternas, que hay muchas, carecen de más pruebas o evidencias. Entonces, no preferimos entrar en ese campo porque si no, tendríamos que hablar de muchas cosas más que se dicen. Por ejemplo, lo de Tupac Amaru II, lo del descuartizamiento, también dicen que es una falsedad, que nunca fue jalado por los caballos y que fue como creado para poder su imagen, pues, enaltecerla más. Entonces, ahí no entramos mucho, ¿ya? Ahora, el Tupac Amaru fue la primera revelación contra los españoles. No sería revelación, sería rebelión, ¿verdad? Mira, los indígenas todo el tiempo reclamaron, todo el tiempo se levantaron. Hay textos que hablan enteramente de eso. Desde el momento en que Atahualpa fue capturado por los españoles, sus generales reclamaron y bueno, fueron derrotados, pero lo que te digo es para que entendamos que los indígenas siempre se reclamaron. Lo de Tupac Amaru II ya es una cosa mucho más estudiada por la connotación que tiene, por el mesianismo, por el milenarismo, por los reclamos que él va a llevar ante la audiencia y todo el apoyo que va a tener, ¿no? Entonces, por eso es que de alguna manera le damos mucho interés a esta rebelión, ¿ok? ¿Qué más dice por acá? Iba la conspiración, ¿qué es esto? Ya, ¿tiene canal de YouTube? ¿Yo tengo canal de YouTube? No. Han visto seguro por ahí uno trucho. Hay uno trucho por ahí que circula. Sí, 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 ya facturan por ahí, pero no es de nosotros, ¿no? Humildemente nosotros estamos acá y en las aulas nada más. ¿A qué se refiere con que fue descuartizado Tupac Amaru, pero no tanto así? Ya, lo que pasa es que es como lo que dicen de Alfonso Ugarte, ¿no? De Alfonso Ugarte que dicen que se lanzó con el pabellón nacional en el Morro de Arica para defenderlo de la presencia de los chilenos, ¿no? Ya, pero eso es una historia pues contada así con mucho romanticismo, ¿no? Como para que tú digas, ay, Alfonso Ugarte, me muero por él, qué papacito, ¿no? Y qué héroe, ¿no? Pero en verdad pasó eso, más no que sí, o sea, no pasó.
De lo de Tupac Amaru, lo ejecutan, lo ejecutan. Le cortaban la lengua, les cortaban la lengua. Los llevaban con el garrote, los llevaban con el garrote. Pero de ahí que lo descuartizaran, eso ya es algo también romantizado, así que ha ido comentándose, comentándose, pero que no se dio tampoco, pues no hay evidencia de que eso haya ocurrido tampoco, ¿ok? Ajá, lo de Ugarte no fue verdad, César. No, pues César, es lo que dicen. Es así chiquitito, chiquitito, es la idea de que haya ocurrido, así chiquito. Ahora, lo que digo siempre, lo que siempre digo, si a ti te hace sentir bien, te hace sentir que amas al Perú y levanta tu orgullo patriótico el creer que se lanzó con la bandera para defenderla, síguelo creyendo, pues sigamos creyendo eso, si va a elevar nuestro civismo, ¿ok? Pero sí, pues no, oficialmente no. Lo de Maduro, que fue derrocado, ¿dónde estará ese pata, no? Ahorita está en Nueva York, creo que leí, no sé, con la esposa, se los han llevado. Este, Esas cosas, ¿dónde me sacan esas cosas ustedes, ah? Que hablando de Luque, se lo comieron los caníbales. No, no he escuchado esa versión, no he escuchado que, no sé, qué preguntas me hacen. Feudo, sí, el feudo es la tierra, ¿ya? Es una gran extensión territorial. Y un feudo tenía todo, ¿va? Si tú miras, ¿no? Dice, profesora, ¿qué había dentro de un feudo? De todo. Castillo, murallas, una iglesia, un río, tierras para cultivar, tanto para el señor como para sus siervos. Hay tierras para ganadería, hay un puente para cruzar el río, hay un molino para el grano. O sea, el feudo tenía absolutamente de todo. Le faltaba una discoteca y ya diversión también, pero tenía absolutamente todo, ¿ok? Ajá. Ya. Gracias, Sandy. Sí, pero no tengo canal de YouTube. Es cierto que Francisco Pizarro se sintió triste cuando mataron a... ¿Eso qué has visto? ¿Has visto Discovery, seguro, no? Ay, esos gringos no saben nada, esos gringos, oye. Eso sí se ha dicho, ¿no? De que mientras buscaban la plata y el oro para que la recompensa, ¿no? Que Atahualpa ofreció, dice que Atahualpa y Pizarro se volvieron amigos, ¿no? Así recontra patas, ¿ah? Jugaban damas chinas, ¿no? Hay una partida ahí de póker, o sea, así. También es una versión de Discovery, así de los gringos, pues, que no saben nada, ¿ya? Ni ella me engañó de esa manera. Uy, no, Jocelyn, ¿qué pasó? Tan temprano ya estás contándonos esas cosas, hijo. Mándale un saludo a mi amigo Petro. Next, next, ok. Ya, lo de Maduro es puro show. Vamos a ver qué pasa, pues, porque recién ha comenzado este día en la mañana, más bien atentos, porque, o sea, están empezando con Venezuela, ¿no? Donald está diciendo que van a gobernar ahora en Venezuela por tiempo indefinido, ¿no? Entonces, ya comienzan con Venezuela y luego, ¿quién sigue? Nosotros de repente estamos en la lista, ¿no? Por los recursos, porque lo que los gringos quieren son recursos, si no, se le cae toda la industria. Las claves. Ahorita paso que ustedes me están haciendo hablar, pues. Ahorita le doy las claves. El petróleo, claro, pues el petróleo es pura cortina de humo. Ajá, ya. A ver, otra cosa aparte de Maduro. Ya. Los impuestos en el virreinato. Ajá, ya. Ajá, como ya no hay ninguna pregunta más, hablemos un poquito de los... Se lleven a Keiko, totalmente, que se la lleven a ella y al Marvito y a todo. ¿Cuáles son los impuestos en el virreinato? Pues tienes la alcabala, que actualmente para nosotros sería como el IGB, ¿no? Para la compra y venta. Tienes el almojarifazgo, que era como importación, exportación, o sea, como aduanas, ¿no? Tienes el tributo indígena, ese sí era el peor, porque discriminatorio, pues, o sea, solamente lo paga el indígena nada más. Y lo paga en metálico, ¿ah? No es que lo pago en especias, en trabajo, no, en metálico. Eso fue lo que estableció el virrey Toledo cuando llegó acá acá, pues, a gobernarnos, ¿no? Y el tributo indígena, habían exonerados. Algunos, como las panacas incas, ellos no pagaban tributo. O algunos pueblos que ayudaron a los españoles en la conquista, ellos tampoco pagaban, como los huancas. Entonces, sí habían algunos que estaban exonerados. Y también habían algunos que los evadían, como los indígenas forasteros, que se escapaban de su reducción a otra reducción para que no pagan, pues, ¿ok? Y tenemos el diezmo.
El diezmo habla de que el 10% de la producción agrícola se lo entregas a la iglesia. Esos son los productores, ¿no? Los que tienen haciendas, chacras, ¿no? Y luego tenemos la primicia, que dice que las primeras crías de tu ganado también lo entregas a la iglesia. Y eso lo hacen los que tienen estancias, por ejemplo. Luego tienes el quinto real, que lo pagan los empresarios que invierten en minas, ¿no? Entonces ahí tienen que pagar un 20% de los metales, la ganancia a la corona. Tienes, por ejemplo, la media nata. La media nata tiene que ver con que o recibes un cargo público y tienes que pagar, digamos, mi cargo público gano 5.000, ¿no? Entonces, una décima parte o un porcentaje de mi sueldo yo lo entrego como pago, ¿no? Al cargo que he recibido, o en todo caso, mis primeras mesadas, ¿no? Mis primeros pagos lo entrego, ¿no? Como parte de ese impuesto por haber recibido el cargo público. Entonces, en el incanato habían todas esas formas de impuestos que era una manera de sacar dinero para la mantención de las autoridades y también para el beneficio de la corona española. ¿Ok? Ya. ¿Qué les digo? Chicos, déjenme ver una cosita porque quiero, ahorita lo que me está preocupando es a qué hora termina. ¿Ustedes saben a qué hora termina el seminario? Porque se supone que a las 4 tengo otro y yo me estoy preguntando en qué momento voy a descansar. Entonces, díganme ustedes a qué hora termina. Creo que acá estoy buscando la información que me mandaron. ¿Saben ustedes a qué hora termina el seminario? Están igual que yo, ¿no? A ver, Dios. Ajá. De 2 a 4 y el otro es de 4 a 6. Pobre de mí. Pobre de mí porque yo no voy a poder tomar ni un vaso de agua. A su madre. Ya. Ok, entonces, sí, de 2 a 4 y luego tengo de 4 a 6. O sea, que ahorita nada más. Ya, y a las 6 ya termino ya. Ok. Ya. Ya vamos con las preguntas. Ya, las preguntas. A ver, espero que ustedes tengan sus claves, ¿no? O sea, tampoco esperen todo de mí, por favor, ¿ok? Ustedes también, den de su parte. Ya, la número uno es una pregunta de la teoría de la historia, que nos lleva a ver el valor de verdad, ¿no? De los siguientes enunciados. Tenemos ahí la primera, los hechos históricos se estudian considerando los cambios y las permanencias. Sí, recuerda que los hechos históricos generan cambios, generan un impacto en la vida de la sociedad. Entonces, de todas maneras, los hechos históricos van a llevarnos a cambios o a permanencias, ¿no? En el paso del tiempo. La historia es considerada una ciencia social en la medida que puede predecir con precisión. No, la historia no predice nada con precisión, no tiene esa, no sé, esa exactitud, ¿no? Como otras ciencias. Los historiadores usan mayormente fuentes materiales, utilizan materiales, fuentes primarias y secundarias por igual, ¿ok? Y las fuentes primarias son las elaboradas por personas que no participaron, al contrario, las fuentes primarias son hechas por quienes participaron directamente en los hechos. Las secundarias son las que fueron elaboradas por personas que no participaron directamente. ¿La paleografía es la disciplina histórica que ayuda en la lectura e interpretación de los documentos antiguos? Sí, 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 sí. Y es una disciplina, no es una ciencia. Sí, sí entiendes la diferencia entre disciplina y ciencia, ¿verdad? Disciplina es aquella que depende de la historia porque no tiene un objeto de estudio. En cambio, la ciencia no depende de la historia porque sí tiene un objeto de estudio. Y ahí tienes a la antropología, arqueología, sociología, economía, geografía, por ejemplo. En cambio, en disciplinas tienes la epigrafía, heráldica, numismática, ¿no? Paleografía, que al no tener un objeto de estudio dependen de la historia. Entonces, en la uno la clave es la B. En la 2 nos preguntan de la teoría noratlántica, que no la expliqué. ¿Y ahora qué hago? Tendré que explicarla nomás, pues, ¿no? Entonces, vamos a ver, dicen que los pobladores de América podrían haber sido grupos europeos que cruzaron el Atlántico por medio de un puente de hielo. Eso es cierto, pues, ¿no? Recuerden que estamos hablando de migraciones que ocurrieron en el Pleistoceno, etapa donde la Tierra se cubrió de hielo a causa de las glaciaciones. Entonces, cuando habría ocurrido la última glaciación, que aquí en América lo llamamos Wisconsin, pero que en Europa lo llaman Würm, ¿ok? Durante ese momento, entre América y Europa se formó un gran bloque de hielo marino, como si fuera un puente de hielo. Entonces, los grupos que migraron, que venían de la cultura solutrense, ¿ya? Estos grupos van a utilizar este puente de hielo como un corredor.
como si fuera una zona de patinaje, algo así. Entonces, por ahí van a venir, ¿ok? Hacia Norteamérica. Así llegaron, usando este puente de hielo que los conectó de un lugar a otro. ¿Cuáles son un poco las evidencias, no? Semejanza entre las puntas Clovis y eso es cierto. Las puntas Clovis, que hace referencia al hombre de Clovis, que fue el hombre de Clovis, es un yacimiento arqueológico que está ubicado en América del Norte, ya en Estados Unidos. Entonces, este hombre de Clovis, sus artefactos líticos son muy parecidos a los artefactos líticos de los solutrenses, ¿no? En que son delgaditos. Entonces, ahí tienes una semejanza, por lo tanto es una evidencia. Pequeñas embarcaciones como piraguas, no, eso es de la teoría oceánica. El nombre de Kennewick, aunque es polémico, también se considera de forma oficial, así que también. Y apoyo brindado por la corriente ecuatorial transpacífica, eso también es oceánico, así que solamente nos quedamos con la uno y la 3. En la pregunta 3 nos habla de Egipto y te decía que en Egipto tiene etapas históricas, pero las pirámides fueron construidas en la etapa menfita, cuando la capital era Menfis. Y a esta etapa también se le conoce como Imperio Antiguo. Y los egipcios tenían mucha preocupación por la vida después de la muerte y eso los llevó a escribir pues su libro, ¿no? El juicio de las almas y también a la momificación, ¿no? Por medio de la cual el cuerpo era preservado para que continúe su vida después de la muerte. Entonces, la respuesta aquí sería la B de barco, la vida después de la muerte y Imperio Antiguo. En la 4 nos preguntan sobre Chavín, los sacerdotes, ¿no? Tenían un conocimiento que les daba poder, o sea, lo que hemos explicado, ¿ok? ¿Qué podemos rescatar de la lectura acá que nos habla del poder de los sacerdotes? Podemos rescatar que la autoridad y prestigio de los sacerdotes se sustentó en sus acertadas predicciones sobre los ciclos climáticos. Recuerda que los sacerdotes establecían el calendario agrícola y eso lo hacían no porque sean brujos, sino porque ellos conocían de astronomía, ¿ya? Entonces la gente en base a esas acertadas predicciones, la gente siempre les llevó sus excedentes y de esa manera los sacerdotes tuvieron mucho prestigio y poder. Entonces ahí la clave es la de dado. En la 5 nos dice relacionar las columnas, ¿no? Para poder encontrar la relación entre el magistrado y su función. El edil es el que se encarga de la ciudad, entonces administra la ciudad. El censor se encarga de censar para poder cobrar los impuestos según tus propiedades. El cuestor es el que contabiliza, ¿no? Los tesoros, entonces recauda impuestos, y el dictador se le elige en situaciones de emergencia para que se encargue del gobierno total, ¿no? De que dirija todo el gobierno. Entonces acá la clave sería la de edad. En la número 6 nos dice que un elemento que permitió a los incas la estabilidad social entre su población fue la amplia política de redistribución que supieron impartir. Ya, la redistribución junto con la reciprocidad fueron dos principios económicos que rigieron en todo el imperio, que hasta el Zapa Inca tenía que cumplir con eso. ¿Ya? Una forma de redistribución, ¿ya? La vamos a encontrar en la opción A. Los Hatun Runas recibían un topo, ¿no? Y bueno, hombres un topo y las mujeres medio topo. Eso también les expliqué, ¿no? Que al casarte recibías tus tierras y comenzabas a producir tus tierras, ¿ya? El topo no tiene una medición exacta, solamente se conoce así, no es una hectárea, ni más ni menos, así que no hay precisión en eso. Y eso es una forma de redistribución que se va a practicar en el incanato. El feudalismo, que también hemos estado explicando acerca de eso, nos están preguntando sobre sus causas. En cuanto a las causas, tenemos la 3 y la 4. Las invasiones bárbaras de los vikingos, de los sarracenos, de los húngaros, que van a llegar a Europa y van a generar que muchos campesinos vayan a los señores feudales buscando protección. Y eso a la larga va a ser conveniente para los feudales porque les va a permitir tener más tierras y aumentar su poder y la ausencia de un poder centralizado que le dio más protagonismo a los señores nobles, ¿no? A los feudales, porque recuerda que eso viene con la caída del Imperio Carolingio. Entonces acá sería la clave B de barco. En la 8 nos preguntan por el humanismo acerca del valor de verdad, ¿no? Interés por el estudio del hombre, sí, antropocentrismo se llama eso. Rechazo de la escolástica también, porque los humanistas van a buscar la razón por encima de la fe. Influencia de la cultura clásica también, porque son las obras que van a leer para intentar responder preguntas, ¿no? Del momento, ¿no? O sea, que la iglesia por mucho tiempo había ocultado.
¿Explicaron la política por la fe? No. Más bien ellos proponían un Estado, o mejor dicho, un pensamiento político laico. El Tribunal del Consulado se creó acá en el Virreinato peruano en el siglo XVII y su función es controlar el tráfico comercial al interior del virreinato. ¿Ya? Algunos me preguntaron por la A. La A no puede ser porque recuerda que el tráfico comercial entre España y América, se encarga la Casa de Contratación de Sevilla. Así que eso no puede ser. Y las otras alternativas se pierden. Así que solamente sería la E como única opción. Y en la pregunta 10 acerca del movimiento ilustrado, nos dicen que señalemos el valor de verdad. División y autonomía de poderes del Estado, sí. Ideas del antiguo régimen en favor de la monarquía. No, 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 eso no, porque yo te dije que los ilustrados critican el antiguo régimen. ¿Favoreció los privilegios del estamento social del clero? No, porque recuerda que los ilustrados critican los privilegios señoriales, tanto de la nobleza como del clero. ¿Surgió la fisiocracia como un aporte, bueno, como una doctrina económica? Claro que sí, ¿no? Son los que piden librecambismo, con la frase del dejar hacer, dejar pasar. Ya chicos, voy a acabar con la clase porque quiero tomar agüita, así que ya me voy despidiendo de ustedes, ¿ya? Para poder tener 5 minutos de descansar hasta que a las 4 empiece la otra, que son 4 minutos, 5 minutos. Chicos, les mando besotes. Gracias por la atención, cuídense mucho y nos vemos ahí en las clases, ahí por ahí los jueves estoy en la central y los viernes también, ¿ya? Adiós, no me digan adiós, solamente un bye bye, un hasta luego, ¿ya? Muchos cariños, chicos, muchas gracias, besotes. Bye.